Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado suspiros, comentarios y, sobre todo, mucha curiosidad. Estamos hablando de un momento muy especial, cargado de emoción, entre dos de las estrellas más queridas y comentadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, como el título del vídeo ya nos adelanta, Demet Özdemir lloró. Sí, así como lo escuchan, y lo hizo agradeciéndole a Can Yaman algo que tiene que ver con esa serie que nos conquistó a todos, El Secreto. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar juntos este momento tan significativo, a explorar los detalles, las posibles razones detrás de esas lágrimas de gratitud, y a recordar la química innegable que estos dos artistas compartieron en pantalla. Y por supuesto, si todavía no forman parte de esta comunidad que crece día a día, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que les va a encantar lo que tenemos preparado hoy. La noticia de que Demet Özdemir fue vista llorando, y específicamente agradeciéndole a Can Yaman, se ha convertido en un tema candente. Y no es para menos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros ídolos emocionarse, especialmente en un contexto de agradecimiento, es natural sentir esa conexión y querer saber más. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esto? Todo se remonta a la época dorada de Erkenci-Kuş, o como la conocemos en muchos países de habla hispana, El Secreto. Esta serie marcó un antes y un después en las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman, catapultándolos a la fama internacional y creando una base de fans que los adora hasta el día de hoy. El Secreto no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia de amor entre Sanem, interpretada magistralmente por Demet, y Can, a quien dio vida Can Yaman, nos atrapó desde el primer episodio. Su química en pantalla era palpable, una de esas cosas que rara vez se ven y que hacen que una serie pase de ser buena a ser inolvidable. Las miradas, los gestos, la forma en que sus personajes se enamoraban, todo se sentía tan real, tan genuino, que los espectadores no pudimos evitar enamorarnos de su historia y de ellos como pareja artística. Ahora bien, ¿qué pudo haber llevado a Demet Özdemir a llorar de gratitud hacia Can Yaman en relación con El Secreto? Para entenderlo, debemos pensar en el impacto que tuvo esa serie en sus vidas. Para ambos, El Secreto significó un salto gigante en sus carreras. Les abrió puertas a proyectos internacionales, les dio reconocimiento mundial y los convirtió en nombres familiares en incontables hogares. La intensidad del trabajo, las largas jornadas de grabación, la presión de estar a la altura de las expectativas de millones de fans, todo eso genera un vínculo muy especial entre los actores que comparten esa experiencia. Imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos en el set, ensayando escenas, viviendo las emociones de sus personajes. Es un proceso íntimo y exigente. Y en ese contexto es muy probable que hayan desarrollado una amistad y un respeto mutuo muy profundos. Cuando una colaboración artística es tan exitosa y gratificante, es natural que surjan sentimientos de agradecimiento. Demet Özdemir, siendo una profesional dedicada y una persona sensible, podría haber sentido una profunda gratitud hacia Can Yaman por su apoyo, por su profesionalismo, por haber sido un compañero de escena que elevó su propio desempeño y contribuyó al éxito rotundo de la serie. Podríamos especular que las lágrimas de Demet no fueron de tristeza, sino de una profunda y sincera emoción. Tal vez fue durante un evento de agradecimiento, una entrevista retrospectiva o incluso en un encuentro más privado donde se reencontraron y revivieron los momentos de El Secreto. Imaginen la nostalgia, la alegría de recordar el inicio de todo, el trabajo duro que pusieron y el increíble resultado que obtuvieron juntos. Podría haber sido un momento en el que Demet quiso expresar verbalmente lo mucho que valoró la experiencia de trabajar con Can, y las palabras se le atoraron en la garganta, dando paso a las lágrimas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo puede ser efímero. Un éxito como El Secreto es un regalo invaluable y reconocer la contribución de quienes estuvieron a tu lado en ese viaje es un gesto de nobleza y humildad. Demet Özdemir, desde que comenzó su carrera, ha demostrado ser una actriz talentosa y una persona de principios. Su éxito no ha sido solo talento, sino también trabajo duro y una actitud positiva. Y en ese sentido, es completamente creíble que ella sienta una gratitud especial hacia Can Yaman por haber sido una parte fundamental de uno de los proyectos más importantes de su carrera. Quizás el agradecimiento de Demet Özdemir se centró en cómo Can Yaman
Ayudó a crecer como actriz durante la grabación de El secreto. A veces un compañero de escena puede empujarte a dar lo mejor de ti, a explorar matices de tu personaje que de otra manera no hubieras descubierto. O tal vez fue un agradecimiento por el compañerismo y el apoyo mutuo en los momentos de mayor presión. Las grabaciones de series exitosas suelen ser maratónicas, y tener un colega en quien confiar, alguien con quien compartir las cargas y las alegrías, es fundamental. También debemos considerar la relación que se percibió entre ellos en pantalla. La conexión que Sam y Can tenían era tan fuerte que muchos fans deseaban que esa química trascendiera la ficción. Si bien es cierto que los actores tienen la capacidad de crear esa ilusión en la pantalla, también es cierto que muchas veces esa química se nutre de una buena relación profesional y personal. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el agradecimiento de Demet también tenga que ver con la positiva dinámica que compartieron, una que hizo que el trabajo fuera no solo productivo, sino también placentero y enriquecedor. Recordemos que El secreto no solo les dio fama, sino también una conexión con una audiencia global. Demet y Can se convirtieron en embajadores de la cultura turca a través de esta serie, y eso es algo que muy pocos actores tienen el privilegio de experimentar. El hecho de que un agradecimiento por ese éxito haya llevado a Demet a derramar lágrimas habla de la profundidad de ese momento y de lo mucho que significó para ella. En muchos casos, cuando las carreras despegan tan rápido y la presión mediática es tan alta, las relaciones profesionales pueden volverse complejas. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya llorado agradeciéndole a Can Yaman sugiere que, a pesar de las inevitables turbulencias que pueden surgir en el mundo del espectáculo, el vínculo y el respeto mutuo entre ellos se mantuvieron fuertes, al menos en lo que respecta a la experiencia de El secreto. Pensemos en los momentos clave de la serie. ¿Recuerdan escenas particularmente emotivas o divertidas que compartieron? Es probable que esas memorias hayan aflorado en el momento del agradecimiento. El brillo en los ojos de Demet al recordar esas experiencias, el sentimiento de nostalgia por una etapa tan importante de sus vidas y carreras, todo ello pudo haber culminado en ese gesto tan humano y conmovedor. Además, el agradecimiento es una cualidad que admiramos profundamente. Ver a alguien expresar gratitud de forma tan sincera, hasta el punto de emocionarse, nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos acompañan en nuestro camino. Si Demet Özdemir sintió esa necesidad de agradecerle a Can Yaman en público o en un contexto donde esto se hizo público, es porque la experiencia compartida fue verdaderamente significativa para ella. Podríamos imaginar que el agradecimiento no fue solo por el éxito de la serie en sí, sino también por la forma en que Can Yaman, como compañero, la apoyó durante el proceso. A veces en producciones de gran envergadura, los actores pueden sentirse abrumados, y un colega comprensivo y solidario puede marcar una gran diferencia. Quizás Can Yaman fue ese apoyo para Demet en algún momento, y ella quiso reconocerlo públicamente. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman en El secreto es, sin duda, una de esas historias que cautivan al público. La pareja que formaron en la pantalla dejó una huella imborrable, y los eventos que rodean su colaboración, como este momento de emotivo agradecimiento, solo añaden más capas a su fascinante historia. Es un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, existen relaciones humanas, momentos de genuina emoción y un profundo respeto que pueden surgir de experiencias compartidas tan intensas como la grabación de una serie de éxito mundial. Y es precisamente por esa conexión que sentíamos con ellos, por la magia que crearon juntos, que estos detalles nos importan tanto. Ver a Demet Özdemir emocionarse al hablar de su experiencia con Can Yaman en El secreto, nos permite asomarnos un poco más a ese mundo y entender la magnitud de lo que vivieron. Es un recordatorio de que el éxito no solo se mide en números de audiencia o premios, sino también en las relaciones que se forjan y en los sentimientos de gratitud que se generan. Para concluir, la imagen de Demet Özdemir llorando mientras agradecía a Can Yaman por El secreto, es una imagen poderosa. Refleja la profunda gratitud que puede surgir de una colaboración artística exitosa y significativa. Es un testimonio del impacto que tuvo esa serie en sus vidas y carreras, y del respeto mutuo que es probable compartieron. Es un momento humano, emotivo y muy revelador sobre la dinámica que pudo existir entre estos dos grandes talentos. Así que, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Creen que fue un agradecimiento por el apoyo mutuo, por el crecimiento profesional o simplemente por la increíble experiencia de haber creado juntos algo tan especial como El secreto? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios.
¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar de agradecimiento sincero? Cuéntenos, queremos saber. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante como a nosotros, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que sean fans de The Method de Mir, de Can Yaman o de El Secreto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a esta comunidad vibrante y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser parte de esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.